Estamos dedicando 3 sermones a la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el tema, o mejor la pregunta, que conecta esos 3 sermones es la pregunta: ¿por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? ¿Por qué el nombre Cristo? ¿Qué significa y cuáles son los significados entonces de este nombre? Y estamos usando el catecismo que se llama un catecismo ortodoxo o el catecismo de Heidelberg para darnos la respuesta. Y la respuesta se ve en el bosquejo que les he preparado. ¿Por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? Porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo pontífice, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros, para ser nuestro eterno Rey, que nos gobierna por su palabra y su espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Entonces vemos que Jesús se llama el Cristo porque Él fue ungido para ciertos oficios o funciones, para ser profeta, sacerdote o pontífice y rey. Entonces el sermón del domingo pasado se dedicó a Jesús como nuestro profeta. Este sermón se dedica a Jesús como nuestro sacerdote, sumo sacerdote, y el sermón del domingo que viene se dedicará a Jesús como nuestro Rey. Entonces, el sermón se divide en dos partes que argumentan o afirman cosas sencillas pero importantes. Entonces, noten la primera parte del sermón se dedica a esta oración o declaración, esta verdad. Número 1, Dios consagró sacerdotes cuyo trabajo fue llevar el pueblo a la presencia de Dios por medio de sacrificios. Entonces lo que vamos a hacer es empezar en el Antiguo Testamento y vamos a entender cómo fue el sacerdocio de Israel para entonces enriquecer nuestro entendimiento de Jesús como sacerdote en el Nuevo Testamento. Entonces este punto se dedica al Antiguo Testamento y los sacerdotes de aquel tiempo. Dios consagró sacerdotes cuyo trabajo fue llevar el pueblo a la presencia de Dios por medio de sacrificios. Y consagrar significa poner aparte, dedicar a algo para algo, dedicar a alguien o alguno para algo. Dios consagró sacerdotes que fue su función, pues llevar el pueblo a la presencia de Dios por medio de sacrificios. Entonces todo lo que viene después de esto prueba o demuestra esa declaración. Entonces, en Éxodo 40, Dios le dio a Moisés instrucciones específicas acerca de cómo consagrar a los sacerdotes para su trabajo. Y vemos la ceremonia misma en Levítico 8. Puedes encontrar las instrucciones en Éxodo 40, pero verás la ceremonia misma en Levítico capítulo 8. Entonces noten en el bosquejo, lean conmigo Levítico 8, versículos 5 al 12. Y esto es la consagración de los sacerdotes en general, pero también la consagración del sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Porque acuérdense de que Dios lo que hizo es consagró a la tribu de Leví para el sacerdocio y la familia de Aarón dentro de esa tribu para el sumo sacerdocio, para ser los sumos sacerdotes. Entonces en Levítico 8 estamos viendo la consagración de Aarón como sumo sacerdote para Israel. Entonces Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado hacer, en Éxodo 40. Luego Moisés hizo que se acercaron Aarón y sus hijos
y los lavó con agua. Y acuérdense que en las instrucciones para el tabernáculo, Dios había mandado que construyan un basin, ¿cómo se llama? Un estanque para lavar a los sacerdotes. Entonces ya existía la cosa necesaria para hacer eso. Y los lavó con agua. Moisés lavó a Aarón y sus hijos. Puso sobre Aarón el vestido, las vestiduras finas para el sumo sacerdote, y lo ciñó con el cinturón. Después lo vistió con la túnica, puso sobre ella el efod, lo ciñó con el ceñidor del efod y lo sujetó con él. Después le puso encima el pectoral, y sobre el pectoral puso el urim y el tumim. Puso el turbante sobre su cabeza, y sobre aquel en la parte delantera puso la lámina de oro en forma de flor, la diadema sagrada, como el Señor había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Roció con él el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente con su base para santificarlos. Luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Entonces, si tú quieres, no lo hagas, pero si tú quieres consagrar un sumo sacerdote, ¿qué vas a hacer? Lo vas a lavar y lo vas a ungir. Lavas y unges el sumo sacerdote, para consagrarlo para su trabajo. Son lavados y ungidos. Así estás dedicado para tu trabajo. Entonces, has sido consagrado. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu función, tu trabajo como sumo sacerdote? Y tu función, tu trabajo es llevar al pueblo a la presencia de Dios o en la presencia de Dios. Lean conmigo Éxodo 28, 12 y 29. Y aquí, eso es antes de la consagración de Aarón, durante el tiempo de las instrucciones, vamos a ver una descripción de los vestimentos de Aarón, el supremo pontífice. Versículo 12 y 29 de Éxodo 28. Y pondrás aquellas piedras sobre las hombreras del efod como piedras para recordar a los hijos de Israel. Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus 2 hombreras para recordarlos. Entonces Aarón tiene piedras preciosas aquí en los hombros. 29. Y cuando Aarón entre en el santuario, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón para recordarlo continuamente delante del Señor. En el pectoral también tenía 12 piedras preciosas para representar a las tribus de Israel. Y así cuando Aarón entra en el lugar santísimo, está representando el pueblo, llevando el pueblo a la presencia de Dios con sus vestimentos. Entonces vemos en estos versículos, llevará sus nombres delante del Señor. El sacerdote toma el pueblo de Dios en la presencia, lleva el pueblo de Dios a la presencia de Dios. Los acercan a Dios. Pero el problema que tienen todos los hombres y la razón por la cual no podemos estar en la presencia de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema de los hombres? Pues es nuestra pecaminosidad. Somos desobedientes a nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Gobernador, nuestro Rey. Entonces, si Dios es santísimo, perfecto, justo, no podemos nosotros, siendo pecaminosos, estar en su santa presencia. Seríamos destruidos inmediatamente. Una criatura pecaminosa no puede permanecer en la presencia del Dios justo y santo. Entonces, una gran porción del trabajo de los sacerdotes fue el ofrecer de sacrificios para purificar al pueblo, para estar en la presencia de Dios.
Entonces, esos sacrificios producían purificación para el pueblo. Leamos Levítico 9, 6 al 8 y 23 al 24. Y noten la cadena de cosas, noten la secuencia aquí. Vamos a ver que Dios dice, quiero que ustedes vean mi gloria, pero antes de eso algo tiene que pasar, tienen que ser purificados por sacrificio. Levítico 9, 6 al 8 y 23 al 24. Entonces Moisés dijo, esto es lo que ha mandado el Señor, háganlo, y la gloria del Señor se les aparecerá. Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo. La primera parte es que el sumo sacerdote purifica al pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como ha mandado el Señor. Entonces se acercó al altar y degolló el becerro del sacrificio por su propio pecado, etc. 23. Perdón. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión. Al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. ¿Cómo es que el pueblo pudo ver la gloria del Señor y acercarse, es decir, a Dios? Fue por medio del sumo sacerdote y los sacrificios que él ofreció por el pueblo o para el pueblo. Por el pueblo, es decir, en el nombre del pueblo, para ellos. Y así los sacerdotes conectan Dios y el pueblo. Es su trabajo llevar el pueblo a la presencia de Dios. Los sacerdotes acercan los hombres a Dios. Levítico 16, 30 al 34. Nosotros sabemos que los sacerdotes ofrecían sacrificios muchas veces, frecuentemente. Pero también sabemos que había un sacrificio cada año en el día de expiación, un sacrificio especial para purificar todos los pecados del pueblo. Entonces vamos a leer una parte de las instrucciones para el día de expiación en Levítico 16, 30 al 34. Porque en este día, un día al año, se hará expiación por ustedes para purificarlos y quedarán purificados de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes una fiesta sabática solemne y se humillarán a ustedes mismos. Es un estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido, es decir, el sumo sacerdote, y que haya sido investido para ejercer el sacerdocio en lugar de su padre, hará la expiación. Hay una línea, un linaje de Aarón a sus hijos. Estos son los sumos sacerdotes. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión. Hará expiación por el altar y por los sacerdotes. También hará expiación por todo el pueblo de la congregación. Esto tendrán por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año. Entonces, quiero regresar a la primera página de su bosquejo. ¿Qué dijimos al principio? Dios consagró sacerdotes cuyo trabajo fue llevar el pueblo a la presencia de Dios por medio de sacrificios. Y hemos demostrado cada parte de esa afirmación, esa declaración. Dios consagró a la tribu de Leví en general, la familia de Aarón en particular, para el sumo sacerdocio. Ellos entran en la presencia del Señor representando el pueblo y ofreciendo los sacrificios del pueblo para acercar a Dios y el pueblo.
o mejor, para acercar el pueblo a Dios, para llevarlos a la presencia de Jehová. Entonces, la semana pasada vimos que los profetas median las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor. Eso es el trabajo del profeta. Los sacerdotes median la presencia del Señor. Así ustedes se acercan a Dios. Los profetas te dicen, esto es lo que debes hacer, así debes vivir, etc. Los profetas. Los sacerdotes, ustedes son pecaminosos, así nos purificamos y nosotros nos acercamos a Dios. Los profetas median la palabra del Señor, los sacerdotes median la presencia del Señor al pueblo del Señor. Ahora bien, ¿por qué fue encarnado el Hijo Eterno del Eterno Padre? ¿Por qué fue encarnado nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Vimos la semana pasada, pues Jesús fue encarnado para ser nuestro profeta, para declarar claramente y finalmente el plan de Dios, los preceptos de Dios, para revelar en total la palabra de Dios, el supremo profeta de los postreros días. Por eso fue encarnado Jesús. Sí, es la verdad. Pero ¿qué fue el mensaje? ¿Qué pronunció este profeta? ¿Cuáles fueron las buenas nuevas que él proclamó? Pues él proclamó las buenas nuevas de un sacrificio. Él proclamó un sacrificio por medio del cual todos los que confían en aquel sacrificio pueden ser purificados, pueden ser perdonados de sus pecados y así salvos de sus pecados. Y las buenas nuevas de este sacrificio es que el profeta mismo será el que sacrifica, será el sacrificio, es decir, que él será un sacerdote. Él será, es decir, el sumo sacerdote del pueblo. Entonces, vamos a entrar en la segunda parte del sermón. La segunda parte, que por mi error dice también número 1, pero debe decir número 2. Y dice, Dios consagró a Jesucristo, Dios el Hijo, cuyo trabajo fue llevar su pueblo a la presencia de Dios por medio de un sacrificio. Por medio de un sacrificio. Y vamos a ver cómo el sumo sacerdocio de Jesús, su trabajo de sacerdotal, es superior, infinitamente superior al trabajo de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento y sus sacrificios, ¿qué efectuaron? ¿Qué fue el efecto o la consecuencia, el resultado de su trabajo? Solamente permanencia en Canaán. Dios dice, esta es mi tierra prometida y santa. Ustedes son mi pueblo precioso y santo. Para vivir en mi tierra santa tienen que ser santos. Si no son santos, así se ofrecen sacrificios para santificarse, para purificarse. Y así pueden permanecer en la tierra de Canaán. Pero el libro de Hebreos nos dice que la sangre de machos, machos, cabríos y animales, es decir, la sangre de animales solamente puede purificar la carne. Solamente te puede purificar para permanecer en Canaán. Pero Jesús ha ofrecido un sacrificio que purifica y perfecciona la conciencia, algo interno, el corazón. Pues vamos a ver todo eso. Entonces, ¿qué hemos dicho? Dios consagró a Jesucristo, cuyo trabajo fue llevar su pueblo a la presencia de Dios por medio de un sacrificio. Vamos a leer varios versículos para demostrar esas cosas. Hebreos 5, 1 al 6. Y aquí vamos a ver que Jesús fue nombrado para este trabajo. Dice, pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado de debilidad.
Y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios como lo fue Aarón. Así también, ahora la comparación, así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esas citaciones son de Salmo 2 y Salmo 110. Pero noten cosas en particular. En versículo 1, noten cómo se resume el trabajo de un sacerdote para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué hacen los sacerdotes? Hacen servicio a favor de los hombres delante de Dios. Llevan el pueblo en la presencia del Señor por medio de sacrificios. Esto es el trabajo de un sacerdote. Y noten también que dice que nadie toma sobre sí, nadie toma este trabajo sin ser llamados, sin ser nombrados. Y Jesús fue glorificado, fue escogido, fue nombrado para este oficio de sumo sacerdote. No tomó sobre sí esta honra, fue nombrado al trabajo. Y el autor cita Salmo 2 y Salmo 110. Pero hay otros versículos donde vemos el nombramiento público de Jesús como sumo sacerdote. Entonces vamos a Mateo 3, el bautismo de Jesucristo. Mateo 3, el bautismo de Jesucristo. Y vimos la semana pasada que el bautismo de Cristo fue importante para su nombramiento como profeta. Pero también, sino más, es importante para su nombramiento como sumo sacerdote. Leamos Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si quieres consagrar a un sumo sacerdote, ¿qué haces? Lo lavas y lo unges. ¿Qué pasó en el bautismo de Jesucristo? Fue lavado y ungido. Bautizar es lavar, es lavarse. Y el Espíritu descendiendo sobre Jesús es su ungimiento delante de los hombres. Para que cuando los hombres vean el bautismo de Jesús, no es algo completamente nuevo. Tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y todos los sumos sacerdotes, desde Aarón hasta el sumo sacerdote de aquel día mismo. Entonces el bautismo de Jesús es su nombramiento público, siendo apuntado o escogido, dedicado, es su consagración pública, el bautismo de Jesucristo. Y vamos a hacer pausa brevemente. Si tú quieres saber qué es el significado del bautismo para los creyentes y la iglesia, y hay varias, pero todos los hijos de Dios, todo el pueblo de Dios somos sacerdotes a Dios. Y el bautismo es la consagración de nosotros como sacerdotes para servir a Dios y ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios. Entonces, si uno dice, no quiero ser bautizado, no quiero bautizarme, entonces está diciendo, no quiero dedicarme al servicio del Señor, no quiero ser apartado y consagrado al servicio del Señor. No lo quiero, porque al hacerlo, al ser bautizado, ha sido públicamente marcado
como un sacerdote de Dios quien sirve al Señor en toda su vida. Y nosotros somos bautizados no solamente como sacerdotes a Dios, sino también siguiendo los pasos de nuestro Salvador. Nuestro Salvador fue bautizado, nos mandó a nosotros a ser bautizados. Es una parte de nuestra consagración. Tenemos el Espíritu Santo, somos ungidos, es decir. Entonces el bautismo es algo rico, tiene su significado es maravilloso cuando lo comparamos con Jesús y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero, regresando al sermón mismo, Jesús fue lavado y ungido en su bautismo, para decir públicamente, este es el sumo sacerdote. Y por eso el nombre Cristo, ungido, es tan perfecto, tan apropiado para Jesús. El nombre se conecta al sacerdocio del Antiguo Testamento. Los profetas fueron ungidos para proclamar la palabra del Señor. Los sacerdotes fueron ungidos para consagrarse al servicio del sacerdocio. Jesús se le llama Cristo porque es nuestro profeta y nuestro sumo sacerdote. Entonces en Hebreos 5 vemos que Jesús fue nombrado a este oficio. En Mateo 3, el bautismo de Jesús, vemos el nombramiento público, la consagración pública de Jesucristo. Ahora vamos a seguir a las palabras de Jesús mismo en Juan capítulo 10. Juan 10, donde vemos o escuchamos Jesús describiendo su propio trabajo. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Él lleva a su pueblo a Dios por medio de un sacrificio. Juan 10, 14 al 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús ha dicho claramente, Él pondrá su vida. Y dice que nadie tomará mi vida, yo la pondré. Es decir, yo me sacrificaré. Nadie me sacrificará a mí, yo me sacrificaré a mí mismo, a yo mismo. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Mi Padre me envió para hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó, lo consagró para ser un sacerdote. Pero una diferencia entre Jesús y los sacerdotes del Antiguo Testamento es que ellos ofrecían animales y no ellos mismos, pero Jesús ofrece su propio cuerpo, su propia vida para el pueblo de Dios. Entonces, el mandamiento de su Padre, vemos, como ya hemos leído en Salmo 2, Salmo 110 y otros versículos, pero piensen en particular, ¿dónde vemos en las Escrituras que el Padre envía el Hijo a la muerte con la promesa que al morir el pueblo por el cual muere recibirá bendiciones? Hay varias, pero Isaías 53. Recuérdense que el siervo de Jehová sufrirá, cargará sobre él nuestro castigo, nuestros pecados, toda nuestra pecaminosidad. Él tendrá nuestra pecaminosidad sobre él, ofrecerá su vida, pondrá su vida y luego prolongará sus días. Él vivirá su descendencia y será glorificado. Entonces,
Ya hemos visto en las Escrituras, si lo leyéramos, que Dios sí había enviado a Jesús para morir, es decir, para ofrecerse a sí mismo con la promesa de que los muchos serán constituidos justos en Isaías 53. Entonces, cuando Él dice, este mandamiento recibí de mi Padre, entendemos lo que está diciendo. Jesús también declaró que Él es el único sumo sacerdote, el único medio o mediador por el cual podemos acercarnos al único y vivo y verdadero Dios. Juan 14, 16. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento varias veces ciertos israelitas que por orgullo o ignorancia, o los dos, por soberbia, ellos deciden, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer en la presencia del Señor. Aún los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraña, no me acuerdo de las palabras mismas, pero es decir, ofrecieron sacrificios no en la manera en que Dios había ordenado. Y Dios los mató. También los que tocaron el arca, también murieron porque el Señor había dicho, no lo toques, etc. Cuando los hombres deciden, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer con la presencia de Dios y las cosas de Dios, ¿qué pasa? Mueren. Entonces nadie puede decir, no, Jesús, yo vengo al Padre por mí mismo. Yo vengo al Padre así como soy, no te necesito. Jesús ha dicho, nadie viene al Padre sino por mí. Pero si alguno dice, no, yo vengo al Padre como Samuel, como yo, ¿qué pasará? Será destruido. No podría posiblemente acercarse a Dios. Jesús dice, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el sumo sacerdote, el supremo pontífice. Jesús puso su vida por sus ovejas. Él se sacrificó en la cruz. Él murió. Lo hizo. Consumado es. ¿Qué es el efecto? ¿Qué es el resultado, la consecuencia de la muerte, el sacrificio de Jesús? ¿Qué logró? ¿Qué efectuó la muerte de Jesús? Leamos en Hebreos 2. Hebreos 2, 17 a capítulo 3, versículo 2, porque a veces es bueno ignorar las divisiones de capítulos y versículos. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Noten la parte en negrita. ¿En qué fue fiel? ¿Qué efectuó? ¿Qué logró Jesús por su sacrificio? Fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué significa expiar? Significa pagar el precio o sufrir el castigo merecido por el pecado. El pecado acumula la condenación y el castigo como consecuencia. El que es decir, bebe esta condenación, expía, quita de nosotros la ira de Dios, la ira justa de Dios. Jesús ha expiado nuestros pecados, nos ha lavado
de esos pecados, nos ha perdonado de esos pecados, somos purificados. La consecuencia, el efecto, el resultado del sacrificio de Jesús es la expiación, es decir, quitando de nosotros nuestros pecados y la culpa y la condenación de ellos. Él era fiel en el servicio delante de Dios. Este mandamiento recibí de mi Padre, lo hizo en la presencia de Dios para nosotros, expiando nuestros pecados. Él es nuestro sumo sacerdote y Él era fiel, hermanos y hermanas. Pagó el precio de nuestros pecados. Él satisfizo todas las demandas de la justicia de Dios contra nuestros pecados. Y el autor nos invita a considerar a Jesús, nuestro sumo sacerdote, fiel. Nosotros en nuestro día, en nuestro tiempo, no tenemos mucho tiempo para considerar, para meditar, ¿verdad? Y debemos pasar tiempo considerando, meditando, pensando en la fidelidad de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Él era fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Cuando uno contempla y medita o considera estas cosas, ¿qué pasa? Es una medicina para el corazón. Es una medicina dulce para el corazón del creyente. Mis pecados me son perdonados. Es una medicina que te da gozo y alegría y gratitud. Y al ser llenos de gratitud y gozo y alegría, de la profundidad del corazón, la boca habla, ¿verdad? Entonces esto cambia la manera en que actuamos, la manera en que hablo con mi esposa o con mis hijos o con mis cotrabajadores o mi jefe. Si estoy lleno, si contemplo y medito en Jesús, mi sumo sacerdote fiel, esto cambia, transforma mi vida. Pero es necesario hacer la consideración, hacer la meditación. Hemos visto que Jesús fue nombrado al sacerdocio, que Él puso su vida, que Él expió nuestros pecados, que es el próximo efecto, que después, que es el siguiente, que sigue la expiación de nuestros pecados. Así purificados, ¿qué pasa? Pues podemos entrar en la presencia de Dios. Vimos en el Antiguo Testamento, para que la gloria de Dios aparezca, Aarón ofrecerá un sacrificio, y así Aarón lo hace, y la gloria de Dios apareció al pueblo. Hebreos 6, 19 al 20. Vamos a ver el efecto, otro efecto, el siguiente efecto de la muerte de Jesús. Tenemos la esperanza como ancla de la vida segura y firme, y que penetra aún dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros, como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vamos a leer Hebreos 8, 1 y 2, y luego explicaremos los dos. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hay una comparación aquí entre el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. En el tabernáculo terrenal, en el lugar santo, pues en el tabernáculo había la parte exterior, donde ofrecían o mataron a los animales, y luego el lugar santo, y dentro del lugar santo, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había el arca del pacto con los querubines sobre sí, y el trono de la misericordia, el trono de expiación, ¿cómo se llama? La silla de expiación. Pues este fue un trono sobre el arco con los querubines a los dos lados,
Y los sacerdotes, una vez al año, en el día de expiación, entraron y rocían la sangre en esa silla, ese trono sobre el arca. El trono donde aparecía la gloria brillante, la majestad de Dios. Y el material de las sillas, que fueron de cloth, de tela, sí, de tela, gracias, de tela, tenían tejidas en el material mismo imágenes de querubines y serafines y ángeles, para que fuera una representación de la presencia de Dios en el cielo, rodeado por seres celestiales. Esto es una imagen, pero no la cosa misma. Y el autor a los Hebreos dice que Jesús no entró en esto, que solamente te purifica en la carne, sino que Jesús entró en el cielo mismo y no roció sangre sobre un arca con un trono de oro, sino que Él entró al trono de Dios y Él está sentado a la diestra de la majestad en el cielo, y así Él nos ha llevado allá, a Dios mismo, la presencia del Dios Altísimo, y allí estamos nosotros con Él a la diestra del Padre Celestial. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo. ¿Qué tenemos como consecuencia? Estamos en la presencia del Señor. Pero no sé, tengo miedo. Es peligroso para una criatura estar en la presencia del Señor, pero no se olviden, ¿qué leímos? Tenemos la esperanza como ancla de la vida segura y firme, que penetra aún dentro del velo donde entró Jesús por nosotros. Si tú tienes miedo de estar en la presencia de Dios, cuando tú crees en Cristo, ¿por qué tienes miedo? Es Dios que escribió esto. Yo no lo escribí. Dios dijo que tenemos como ancla, algo firme y segura, la esperanza que Jesús está con Dios, y por eso nosotros también. Amén. Y estando a la diestra del Padre por unión con Él, tenemos acceso permanente y perpetuo y perfecto a nuestro Padre y su trono de gracia. Cuando el arca del pacto fue robado, fue quitado del templo y también del tabernáculo antes, en otras ocasiones, ¿qué dijeron el pueblo? La gloria ha salido, la gloria de Dios ha salido. Y el nombre Icabod quiere decir la gloria de Dios nos ha abandonado o nos ha salido. ¿Es posible que un arca desaparece y la gloria de Dios? No. Jesús está a la diestra de la majestad en el cielo. Entonces siempre tenemos esa esperanza. Nuestro sacerdote no morirá, no se cansará, no se olvidará de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Entonces, en todo momento podemos orar a nuestro Padre sabiendo que somos oídos por Él, que Él nos oye porque Jesús está a su diestra y es un sumo sacerdote que ofreció un sacrificio perfecto, que una vez para siempre nos purificó de nuestros pecados. Dios consagró a Jesucristo, cuyo trabajo fue acercar su pueblo a la presencia de Dios por medio de un sacrificio. Hemos demostrado cada parte de esa declaración. Fue consagrado, hizo su trabajo, entró en el lugar celestial, el lugar santísimo, y así, habiendo expiado nuestros pecados, tenemos acceso perfecto y perpetuo y permanente a nuestro Padre. Amén. Esas cosas son maravillosas. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Me acuerdo de cuando yo estuve en la universidad, mi primer año, y 2006, creo. 2006, y choqué con otro carro. No muy mal, pero fue mi culpa. Estuve jugando con el calentador y, oh no, y I hit the car, choqué. Y no había mucho
no hizo daño al otro carro, pero una marca. Y yo nunca había tenido un accidente, entonces tuve miedo gigante, no sabía qué voy a hacer, etc. Y la mujer dijo, "Oh, no te preocupes, ¿cuál es tu información? Okay. Y después le llamó y ella me dijo, sí hay una marca, pero no te preocupes, está bien, es una marca, por eso tenemos un bumper, eso es la razón por la cual existe. No voy a hacer nada. Are you sure? Sí, no te preocupes. And me sentí tan, sí, relajado, relieved, aliviado, porque ella me perdonó mi culpa, no fue su culpa. Entonces, esto no puede compararse, pero es una metáfora para la manera en que nosotros en nuestras almas, nosotros nos damos cuenta de que mis pecados me son perdonados. Y no solamente por alguien que dice, pues, yo podría hacer algo para castigarte, pero no lo voy a hacer. Ella puede cambiar su mente después, puede cambiar su decisión, pero ¿en qué manera fueron perdonados nuestros pecados? Por justicia, por una muerte sacrificial, por mandamiento del Padre, por trabajo del Hijo, por la perfección del Espíritu Santo. Entonces yo sé que nunca cambiará. No cambiará mi perdón de pecados. Mi salvación es perfecta. Gloria a Dios. En conclusión, entonces, dos cosas muy sencillas. Incrédulo, no creyente, acércate a Dios. Acércate a Dios por medio del sumo sacerdote Jesucristo y su sacrificio. Si tú te acercas al Dios vivo y justo y verdadero, el único Dios, si tú te acercas a Él por medio de Jesús y su sacrificio, confiando en Él, serás salvo. Amén. Ha dicho Dios en su santa palabra, todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Todos. Dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Entonces, el sumo sacerdote puede aceptar, puede incluir a todos en su mediación. No hay un límite al perdón de Dios para todos los que vienen a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Jesús ya murió, ya ha muerto. Ya fue resucitado, ya ha ascendido, ya se ha sentado a la diestra del Padre. Entonces, todo está claro, definido, establecido. Jesús fue encarnado, ya vino. Lo que queda, lo que permanece es simplemente creyendo en Él y encontrando en Él la salvación. Y creyentes, continúa acercándote a Dios por medio del sumo sacerdote Jesucristo y su sacrificio. Tenemos acceso al trono de gracia. No el trono de condenación, el trono de gracia. Tu sumo sacerdote está a la diestra del Padre. El Padre lo envió para redimirte a ti. Usa este acceso. Habla con tu Padre. Ora por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo nos ayuda. Cuando nosotros somos distraídos y abrumados por los estreses de este mundo, las aflicciones, tenemos que acordarnos de esas cosas. Mi sumo sacerdote está a la diestra del Padre en el lugar santísimo, no una copia, no una sombra de una realidad, sino la realidad misma. Y en todo momento yo puedo pedir socorro de mi Dios y Él me oirá en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo. Pues hermanos, ojalá que este sermón haya sido de mucha bendición para ustedes en la medida que les recuerde la infinita bondad de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Gloria y gracias a Él. Amén. Oremos.